este programa especial de Playlist, lo que ellos escuchan, grabado en un lugar espectacular de nuestra facultad, la Facultad de Información y Comunicación. Playlist vuelve para entrevistar a uno de los violinistas más importantes del Uruguay en la actualidad, un maestro de la viola y el violín que nos introducirá en la música clásica, un uruguayo que está dirigiendo orquesta en Europa y en Latinoamérica, pero que también escucha rock and roll y salsa. Y un dato curioso, nuestro invitado comenzó a estudiar el violín con el profesor Néstor Casale a los 6 años. Allí conoció a un profesor de esta casa de altos estudios, que también estaba estudiando violín con el profesor Casale. Nos referimos al señor Leonardo Secco. Casualidades de la vida, un estudiante y asesor suyo es el sonidista de Playlist. Nos referimos al señor el sordo Leandro Fernández, que esta noche se encargará que el violín de nuestro invitado suene a la perfección. ¿Te lo vas a perder en el último bloque? Señoras y señores, con ustedes, el maestro. Diego Nasser Méndez nació en Uruguay. Comenzó sus estudios de violín a los 6 años con el profesor Nelson Casale. Integró la Orquesta Sinfónica del Sodre, la Filarmónica de Montevideo y el Conjunto Nacional de Música de Cámara del Sodre. Fue miembro de la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales y de la Orquesta Juvenil de las Américas. En 2002 continuó sus estudios de violín y viola en Graz y Viena, Austria. En Viena integró orquestas como la Orquesta Juvenil de Viena, Filarmónica de Cámara de Viena. En 2005 se radicó en Alemania, donde continuó sus estudios en el Conservatorio de Música de Hamburgo. En Alemania fue miembro de la Ópera Estatal de Kiel, Camerata de Hamburgo y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Hamburgo. Estudió dirección orquestal en el Conservatorio de Hamburgo. Dirige orquestas como la Filarmónica de Montevideo, Filarmónica de Boca del Río, México, Filarmónica Juvenil de Viena, Austria, Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, México, Sinfónica de Santa Fe, Argentina, Filarmónica de Cámara de Graz, Austria, Coro de los Alpes y Adria, Italia, Filarmónica de Lisboa, Portugal, Sinfónica de la Región de Murcia, España, Sinfónica de Guanajuato, México, entre otras. En 2017 debuta frente a orquestas en Luxemburgo, Portugal, Austria, España, México, Argentina, Alemania, entre otras. Llega a Playlist Diego Nasser. Bienvenido, Diego. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por estar en Playlist. Gracias por invitarme. Encantado de estar acá. Si te parece bien, nos metemos en el primer bloque, en mapa musical, y ya volvemos. Perfecto. Ahí vamos. Bueno, Diego, en el primer bloque la idea es que tú nos cuentes tu mapa musical. Y sé que en tu mapa musical, además de la música clásica, convive el country, el blues, el jazz, es decir, tenés un mapa musical amplio. De ese mapa, ¿qué seleccionaste para esta sección? Mira, seleccioné varias cosas, pero en particular, porque es muy difícil para mí elegir temas musicales o elegir un género musical. Yo escucho todo, siempre aparte cuando salen cosas nuevas yo las escucho y las escucho y las reescucho porque muchos temas en principio no me gustan y después que entiendo que se le toma el gusto. Es como una obra de arte, ¿no? Un tema. Claro. Lo tenés que ver varias veces hasta que le encontrás muchas cosas, ¿no? Muchas veces no se ve todo inmediatamente en la primera pasada. Seleccioné un tema de Silvio Rodríguez y seleccioné una sinfonía de Beethoven, que me parece que es un compositor que por lo menos en mi selección nunca falta, porque es un compositor con un contenido y un compromiso político muy importante, muy interesante y que aparte es muy actual. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Por Silvio o Empecemos por Silvio Rodríguez. Empecemos por Silvio. ¿Por qué elegiste a Silvio Rodríguez? Y Silvio Rodríguez es un compositor que me acompañó desde la panza, porque mis padres siempre lo escuchaban,
aparte de una época muy especial de Latinoamérica. Yo nací en el año 81, todavía se vivía acá dictadura. Y bueno, Silvio Rodríguez de alguna forma en sus letras dice muchas cosas, hay muchas metáforas que aluden un poco a la situación política o a los intereses humanos, bueno, temas que siempre son actuales, sobre todo los textos, ¿no? Sin además hablar del tema de la guitarra, que es un gran guitarrista, ¿no? A mí me gusta mucho lo que hace, sobre todo como intérprete. Yo creo que a veces quizá no tiene una gigantesca voz, sin embargo logra un tema que tiene él, es que siempre canta súper agudo. Claro. O sea, en sus comienzos le habían dicho que si componía toda música tan aguda, cuando llegara a la vejez no la iba a poder cantar, su propia música no iba a poder reproducirla, ¿no? Por un tema de tesitura. Él lo hizo igual, obviamente le fue muy bien, pero sobre todo los contenidos de las letras, más allá de lo que alguno pueda decir después de que si él lo vive o no lo vive, no importa. Dentro o fuera de Cuba, eso no me interesa, lo que me interesa es, lo que me interesa del hecho artístico, digamos una canción o una sinfonía, es lo que genera, y a veces excede al propio creador, que creo que es el caso de Beethoven. Beethoven hace este año 190 años que murió, sin embargo toda su obra lo trascendió, pero infinitamente, sobre todo en la esencia, en el contenido, en lo que transmite, ¿no? Creo que Silvio Rodríguez va a ser un compositor que por más que fallezca, como vamos a fallecer todos en algún momento, creo que su música lo va a trascender. Y elegiste el problema de él, ¿no? La canción del problema. Me gusta lo que dice, habla los textos de esa canción. Me parece que es una filosofía profunda simplificada en frases muy simples de comprender. Y me parece que esa es la clave, aparte de que él logra musicalizar filosofía en muchos sentidos, y frases complejas o palabras que nunca mezclarías en una canción, por ejemplo en Despacito. Tú eres mi imán y yo tu metal. Claro, entonces vos ves ahí, está todo bien con Despacito, no me quejo, pero él logra, el hecho de lograr, la mera imaginación de lograr musicalizar algo así, me parece muy valioso. Claro, hay palabras que él usa que a veces que no riman directamente, porque son palabras de 12 letras. Está como si te dijera, yo qué sé, no sé si tiene 12, no las conté, pero si te dijera musicalizar divisibilidad, por ejemplo, o musicalizar ferrocarril, por ejemplo, es dificilísimo eso. Claro. Entonces, ahí me parece que la parte musical tiene una inventiva muy interesante. Y los temas de él son, si bien lo podés reconocer por el tono de voz que es muy particular, pero son muy diferentes entre sí. Y en la forma de tocar la guitarra, lo que tú decías también, ¿no? Sí, tiene una forma muy particular. Sí, ¿verdad? Entonces por eso lo seleccioné, porque me parece que es un músico valioso, es un trovador, un cantautor latinoamericano muy importante, marcó una época en una generación o en varias entero. Yo hasta lo escucho poco, pero lo escucho y siempre, por ejemplo, a mi hijo a veces lo duermo cantándole a Silvio Rodríguez. Y generalmente le canto este tema además. Ah, mirá, a Lorenzo. Le el problema recién nacido. Pero lo que pasa es que el problema tiene una solución en la canción. Él plantea, el problema es esto, lo otro, esto, lo otro. Y te dice, el problema no es esto, no es esto, no es esto, ¿no? Y dice, el problema siempre será sembrar amor. Siempre será, exacto. Entonces te da la solución, no es una canción de bajón. ¿Y por qué? ¿Y de Beethoven qué elegiste? Y de Beethoven elegí la Novena Sinfonía, textos de Schiller. Me parece que es una canción, qué animal, es una sinfonía muy actual, una sinfonía coral increíble, totalmente revolucionaria por su estilo, por todos los instrumentos que la componen, porque tiene coro, porque tiene solistas, es un despliegue fenomenal que más tarde lo hace Mahler también, por ejemplo, en la segunda sinfonía, es increíble, o en la octava. Beethoven rompe todos los esquemas y al mismo tiempo da un mensaje político, si querés, quizá hasta masónico, fraterno, que en todos los sentidos tiene vigencia,
que habla de integración, que habla de tolerancia, que habla de fraternidad. Y me parece que en realidad es una pena que casi 200 años de su muerte ese tema siga siendo vigente. Debería ser obsoleto y lo deberíamos ver como y haber superado algo, esa instancia. pero bueno, no lo es. Se ve que hemos evolucionado en muchos aspectos, pero no tanto en ese. Sin embargo, entiendo que Beethoven hoy por hoy, si reviviera, pensá en eso, o Mozart, por ejemplo, nunca fueron tan escuchados como hoy. Sí, como exacto. Si revivieran y pudieran verse en una playlist, en un iPod, en un iPhone, en un iPad, en lo que sea, o ver que se pueden descargar por iTunes o por lo que sea, es impresionante. Son populares. Eso. Claro, entonces vos decís, la música clásica, muchos dicen que está en una crisis. Yo no creo que esté en una crisis, creo que nunca fue tan consumida como hoy. Lo que pasa es que a veces los músicos, que somos personas, los que hacemos música, no desarrollamos, el ser humano no se desarrolla tan rápido como la tecnología que produce. Entonces a veces como que no podemos acompasar nuestros tiempos y entendemos como que la música clásica, erróneamente para mí, como que la música clásica pierde su lugar. Yo creo que la música clásica ha crecido inmensamente, como nunca, como nunca. Entonces creo que Beethoven tiene un montón de vigencia, es un llamador siempre y para todas las generaciones. Yo cada vez que me toca dirigir Beethoven, te digo, un montón de gente joven en el público, aparte pues es muy popular. Eso te iba a decir. Bueno, pero no es popular porque sí. Pero conecta, hay algo de Beethoven que conecta, ¿no? Porque Beethoven es un humanista, es humano. Beethoven tiene una filosofía muy parecida a la nuestra. Además es un revolucionario en el sentido, es un tipo jugado, que es lo que nosotros realmente le exigimos a los políticos de hoy, ¿no? Porque generalmente no encontrás en los políticos actuales una personalidad como la de Beethoven. Alguien que te dice las cosas que todos estamos esperando que las digan y que no las dicen, y que por eso acá hay procesos que de repente podrían llevarte un año resolver y no se resuelven porque cada uno cuida sus chakras y se protege y tiene amigo de uno y amigo del otro y el interés acá y allá. Entonces los países quedan estancados, las instituciones se quedan estancadas, y Beethoven es un tipo que en su época se metió, por ejemplo, con tipos como Napoleón, que eran de los más importantes, más importantes en el sentido de más poderosos adentro de Europa, y pensá que Europa en ese momento tenía una casta intelectual mucho más reducida, no nada que ver con la de hoy, y que eso le podría haber costado muchísimo, porque igual todas las casas reales estaban conectadas. Napoleón, un tipo militarmente muy poderoso. La séptima sinfonía de Beethoven, por ejemplo, cuando Beethoven la dirigió por primera vez en 1813, la hizo en honor a los soldados que abatieron las fuerzas napoleónicas en la batalla de Leipzig, cuando estaba tratando de hacer una conquista en Rusia, en la sexta coalición de países, y Napoleón igual se salvó de eso, retornó con las tropas a Francia, pasó por una batalla que es una batalla de Hanau, que la ganó y se pudo meter ahí, y el tipo estrenó eso en honor a los soldados que habían abatido las fuerzas napoleónicas francesas en la batalla de Leipzig. Es un acto muy jugado eso. En ese momento te están metiendo con un ejército entero de tipos sin ningún tipo de moral ni sin ningún tipo de ética. Bueno, seguro que sí, ética y moral sí tenían, pero una que Beethoven no compartía. Que no compartía. ¿Okay? Quiero decir, los corruptos también tienen una ética y moral, pero tienen una ética y una moral que no se corresponde a los valores cristianos de Occidente. ¿Y encontrás eso en la música hoy? ¿En la música de hoy? ¿En la música de hoy? ¿Música jugada? Sí. Y no, a veces la encuentro un poco... Depende, la música es muy variada, ¿no? En todos sus estilos, ¿no? No, pero con esta idea, con este espíritu de Beethoven. Mirá, debería pensarlo un rato largo, pero si me pongo a pensar en alguien atrevido, que se atreva a través de la música a cuestionar todos los valores de una sociedad o de los poderosos, sí, habría que pensar, pero me inclinaría más por el rock and roll, ¿no? Por el rock and roll. Creo que los Rolling Stones. ¿Mirá? También yo soy fanático de los Rolling Stones, me encantan. Pero me parece que va por ahí. Me parece Silvio Rodríguez, por más de que quizá él a veces no sea tan revolucionario como sus canciones, pues las ha cantado. Y las ha cantado en momentos que había que cantarlas también, ¿no? Lo veo por ahí. No sé, me mataste con la pregunta esa.
de decirte quién es hoy alguien tan revolucionario como Beethoven, yo creo que no hay. Que no existe eso. Yo creo que hoy no hay. Porque Beethoven llevó la historia también complejizó todo, en el sentido que también es muy difícil ese compositor, porque al mismo tiempo que tiene un contenido político que solamente que es entendido, comprendido por grandes intelectuales, al mismo tiempo el tipo logró popularizar ese mensaje. Eso es brutal, esa es la magia de Beethoven. Esa es la síntesis. Él tiene mensajes para todos. ¿Okay? Si sos un gran intelectual, vas a entender la parte intelectual o la parte escondida en la metáfora que no se ve, como dice el Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Y ese es un mensaje muy particular. Beethoven lo entiende muy bien y también hay muchos otros compositores que lo entienden muy bien, por ejemplo Mozart. ¿Okay? Son compositores que filosóficamente están en un nivel superior, pero sobre todo Beethoven. Entonces por eso lo elegí, y la novena sinfonía por todo lo que contiene, representa. Por el texto, porque tiene solistas, porque tiene coro, tiene una orquesta gigante. Entonces por eso me pareció que si había una para destacar, puede ser la heroica, puede ser la séptima, puede ser la novena. Se dice que las sinfonías impares en Beethoven, 1, 3, 5, 7, 9, son como las sinfonías más importantes, ¿no? Si te parece bien, entonces vamos a escucharte a vos en uno de tus conciertos. ¿Te parece bien? Perfecto. Ahí vamos.